Hoy los invito a que visitemos juntos el Museo de la Ciudad de México para conocer un par de exposiciones sobre arquitectura urbana. Yo soy Alexia y esto es de todo. ¿Ya estamos listos? ¡Comenzamos! Visitar el Museo de la Ciudad de México es una gran experiencia, para empezar por el edificio. Este edificio originalmente fue el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, una de las familias más influyentes durante toda la época colonial y con una de las historias también más largas, porque el fundador del linaje llegó a la Ciudad de México en 1527. Va a construir una primera casa en este mismo sitio y debido a una serie de inundaciones para el siglo XVIII se tuvo que destruir y construir en su lugar este palacio que hablara de la grandeza de esa familia que lo habitaba. El estilo de este palacio es un estilo barroco, construido por uno de los arquitectos más populares en el siglo XVIII, de nombre Francisco Antonio Guerrero y Torres. ¿Y cómo está compuesto el edificio? El edificio está compuesto actualmente por dos patios. El primer patio o patio principal era el patio en el que originalmente la familia habitaba. Justo las habitaciones de la planta alta se utilizaban como comedores, alacenas, cuartos de descanso, baños y también tenía uno de los salones del dosel más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los espacios más importantes para el recreo de las damas, como se les llamaba en el siglo XVIII. La planta baja fue ocupada por una serie de espacios en donde parte de la servidumbre vivía, así como las cocheras, que actualmente exhiben una colección de 3 autos de distintos siglos, el más antiguo del siglo XVIII, el siguiente del siglo XIX y finalmente uno de los primeros automotores en la Ciudad de México. Los autos son otra de las cosas que podemos admirar aquí en el Museo de la Ciudad de México, pero no solo eso, la herrería también es original, mucha de la ornamentación está casi intacta. Así es, la mayoría de la ornamentación de este espacio no ha sufrido ninguna modificación, sí algunas reconstrucciones y restauraciones, pero el arquitecto encargado de rehabilitar este espacio como museo, Pedro Ramírez Vázquez, se ocupó mucho de mantener los detalles originales. Los espacios originales que todavía podemos observar en el Museo de la Ciudad de México sería la capilla, que actualmente está en restauración, la fuente, las escaleras, los escudos de armas, la fachada, en fin, una serie de elementos que hablan de quiénes eran los condes de Santiago de Calimaya. La familia vivió en este mismo sitio desde 1527 hasta 1960, año en el que el Departamento del Distrito Federal en ese momento expropia el inmueble y lo convierte en Museo de la Ciudad de México. El museo cuenta con 26 salas para exposiciones temporales que albergan generalmente exhibiciones de 3 a 5 meses. El museo está ubicado en la calle de Pino Suárez número 30. ¿Y qué exposiciones están ahorita que podamos visitar? Ahorita tenemos 2 exposiciones sobre arquitectura, una titulada Teodoro González de León, Maquetas, y otra retrospectiva de un arquitecto, Rafael Moneo. La exposición que vamos a conocer a continuación es de un arquitecto que piensa mucho en la ciudad. De hecho, la mayoría de sus obras están ideadas para las ciudades. ¿De quién estamos hablando, Carlos? Estamos hablando de Teodoro González de León, un arquitecto que ha trabajado diseñando y construyendo algunos de los edificios más emblemáticos de esta ciudad y también fuera del país desde hace 75 años. Y que este año justamente cumple 90. Y un poco para celebrar su cumpleaños y tantos años de trayectoria, el Festival Mextrópoli, en conjunto con el Museo de la Ciudad de México y el despacho de este arquitecto, va a diseñar esta exposición titulada Maquetas. Y sí, lo que vamos a encontrar aquí son maquetas de muchas de sus obras que nosotros podemos reconocer en la ciudad, varias de ellas. Así es, esa es una característica interesante de esta exposición, porque actualmente la arquitectura, si bien trabaja con maquetas, ya no es el medio número 1 para proyectar un edificio.
En realidad ahora ya existen muchísimos otros medios para poder diseñarlos. Sí, con la tecnología. Sí, claro, las posibilidades crecen, pero aquí lo que podemos nosotros observar es justamente un trabajo casi artesanal de los edificios más emblemáticos diseñados por este arquitecto. Y las va a integrar de una manera muy armoniosa con el entorno y con la luz. Si quieres, vamos a recorrer y podemos platicar más particularmente de esto. Perfecto, vamos. Algo muy interesante que podemos notar en esta exposición es la curaduría. Las obras están instaladas sobre una especie de mesas flotantes. Esto definitivamente es visión de arquitectos. Así es, de hecho, toda la estructura sobre la que están sostenidas las mesas y las maquetas fue un diseño de Teodoro González de León, que después de recorrer este espacio en donde se decidió montar la exposición, piensa en una estructura sustentable que no intervenga directamente al museo y va a diseñar justo todo el entramado que nosotros vamos a poder observar entrando a la exposición, y que muestra también una de las características primordiales de Teodoro González de León como arquitecto. Cuando comienza, tiene una formación interesante porque no es una formación exclusivamente teórica. También hay muchísima práctica. Y una de esas prácticas sale del país y viaja a Francia. Y en Francia va a trabajar con Le Corbusier, uno de los arquitectos más importantes del funcionalismo. Elemento que vamos nosotros a poder observar en las obras de Teodoro González de León. A su regreso a la ciudad, comienza a diseñar unos espacios que cumplen con características muy interesantes. La primera, por ejemplo, es el hecho del uso de la luz, muy impactante, no solo de la luz natural, sino también de la luz artificial. Otro de los elementos, por ejemplo, es cómo muestra los materiales que utiliza. Ese es el caso de este edificio y de muchos otros, que es la Torre Virreyes. Se encuentra en la Ciudad de México y es visible desde la zona de Chapultepec, porque se encuentra justo en la Avenida Virreyes. Podemos decir que es una de las construcciones que modernizan la vista que tiene la Ciudad de México. Definitivamente toda la arquitectura de Teodoro hace eso con nuestra ciudad. Así es, y lo hace mediante el uso de formas caprichosas, volúmenes, pero tiene una característica muy interesante, es muy matemático, es decir, va a usar las figuras geométricas y el volumen de una manera muy particular. En el caso de la Torre Virreyes, por ejemplo, durante todo el proceso de construcción se podía ver una especie de eje rector sobre el cual va a diseñar el resto, y ese eje rector se va a encontrar en una de las esquinas del edificio y a partir de ahí va a diseñar el resto del espacio. ¿Cuál es la siguiente obra, Carlos? Pues la siguiente obra es una intervención en un banco que se encuentra en la Ciudad de México, en el centro histórico. Vamos a ver. Esta obra es quizá un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a apreciar de Teodoro González de León. Así es, esta obra es distinta porque Teodoro González de León además trabajó en combinación o en conjunto con muchos otros arquitectos, entre ellos Sabludowski, con el que diseña esta obra en particular. La característica especial en esta obra es que, a pesar de que podemos decir, bueno, no tiene las formas que sobresalen, no hay un juego de volumen, sí hay uno de geometría, sí hay un juego de simetría, y que incluso lo que va a lograr Teodoro González de León y Sabludowski con esta obra es justamente generar una especie de continuidad con el edificio de un costado. Si nosotros podemos observar toda la fachada, nos daremos cuenta de que va a respetar la misma forma que tienen las ventanas, incluso la misma idea de las almenas, los barandales y todo usando dos materiales básicamente. El acero y el concreto cincelado. El concreto cincelado se va a convertir en una de las firmas de materiales más importantes en el caso de Teodoro González de León y que está presente en muchos otros edificios, no solo en este. ¿Qué más vamos a ver de Teodoro? Pues vamos a observar el edificio más emblemático de este arquitecto, muy popular y que se encuentra en la zona de Santa Fe. Vamos a conocerlo.
Este edificio es emblemático porque va a ser el resumen de toda la obra de Teodoro González de León. En primer lugar, el uso del volumen. Se tratan de líneas muy simples que finalmente cuando ocupan el espacio lo hacen como presentándose, como diciendo aquí estoy y existo. Pero también, aunque se presentan, lo hacen con mucha ligereza, con una especie de luminosidad propia que se logra a partir del uso de todas estas ventanas y que es justo una de las maneras de Teodoro González de León. Otra de las características es, por ejemplo, la idea central que tiene todo este complejo. No se trata solamente de un edificio de oficinas, se trata de un espacio rodeado de arte, rodeado de sitios de descanso para lograr una excelente combinación entre trabajo y ocio, es decir, edificios multifacéticos y edificios multifuncionales. La siguiente exposición es la primera gran retrospectiva que se hace sobre la obra del artista Rafael Moneo. Es un artista español, arquitecto. Así es un arquitecto español, también con una larga trayectoria arquitectónica que se remonta desde los 60s hasta la actualidad. Y como característica particular de este arquitecto es justamente que no hay una línea que nosotros podamos seguir. Más bien esa línea va a estar marcada por las influencias, por su trabajo como maestro, por todo lo que él poco a poco ha absorbido sobre arquitectura a lo largo de toda su carrera. ¿Y por qué es importante conocer la obra de Rafael Moneo? ¿Qué es lo que nos ha legado? Rafael Moneo nos ha regalado una de las reflexiones más importantes y es que el edificio tiene vida propia. El edificio está en conjunto con el entorno en el que es creado. No importa si fue un encargo de alguien o si el espacio nos puede parecer muy extraño. De hecho, él a lo largo de su carrera ha optado por pensar en las intervenciones y en las creaciones como oportunidades perfectas para el arquitecto de mostrar de qué es capaz y de diseñar una especie de ser vivo, una especie de ser que existe y que se presenta a partir de la obra de estos arquitectos. Esta retrospectiva tiene como característica que se trata de una retrospectiva acomodada de forma cronológica. Entonces, esta exposición comienza desde sus años formativos, cuando como estudiante y recién egresado va a generar una manera muy natural y además apegada a la Escuela Madrileña de Arquitectura. Continúa con un primer acercamiento al trabajo como profesor. A partir de ahí va a comenzar a diseñar una arquitectura que, si bien es funcionalista, va también a explorar toda una escuela italiana de arquitectura. Esto va a ser en la década de los 70s, pero a finales es cuando va a diseñar las obras arquitectónicas con ese estilo más emblemáticas. Después de esto va a ser reconocido un poco más afuera de Europa, ya en Estados Unidos, y va a viajar para convertirse en director de la Escuela de Arquitectura en Harvard. Va a vivir durante 5 años en Estados Unidos y va a retomar una idea muy particular a partir de ahí, y es el hecho de el diseño como la antesala de la construcción. Hacia el final del siglo, Rafael Moneo va a mostrar que todo su trabajo puede dirigirse no solo hacia la escuela española o italiana o americana, sino a toda una serie de teorías, de técnicas encaminadas sobre todo a la educación de la arquitectura y al espacio en el que están construidos los edificios. ¿Y en la actualidad qué podemos encontrar en la visión de Rafael Moneo? En la actualidad podemos encontrar un uso muy interesante de la luz, podemos encontrar edificios con grandes líneas que se prolongan a lo largo del espacio, podemos encontrar monumentalidad y podemos encontrar también una combinación muy interesante entre la educación arquitectónica, la teoría y finalmente el producto real
lo que nosotros podemos ver aquí. Eso se muestra muy particularmente en esta exposición, que se compone no solo de maquetas, sino también de planos, proyecciones, dibujos y fotografías de los espacios diseñados alrededor del mundo por uno de los arquitectos españoles más emblemáticos de la arquitectura moderna. Esta es una de las obras más representativas. Fue construida entre el 84 y el 92 del siglo pasado y se trata de una estación de trenes en la ciudad de Madrid. La estación en particular se trata de Atocha y la intención es hacer una gran ampliación de esta, que es una de las estaciones del tren de cercanías que conecta al centro con los suburbios más importantes de la ciudad. Tenemos, por un lado, toda una proyección de planos. Moneo se sale de esta idea tradicional y general de diseñar espacios o planos como totalmente vistos desde arriba para elegir nuevos puntos y nuevos enfoques. Encontramos además la maqueta que desarrolla en donde propone justamente cómo va a llevar a cabo esta idea presentada en los planos y finalmente una serie de fotografías en donde podemos apreciar la influencia que tiene de la arquitectura por un lado estadounidense, pero también industrial, con estas grandes bóvedas, estos muy delgados pilares y además una idea de funcionalidad en el espacio, pensando para lo que está construido, que es justamente movilizar una serie de trenes. En estas fotos entonces se podría resumir el alma del trabajo de este arquitecto. La vinculación entre estas dos es hablar de cómo dos arquitectos que se encuentran incluso todavía trabajando tienen muchos puntos en común y también otras reinterpretaciones de la ciudad. Para Moneo, el espacio y el edificio como tal tienen una importancia particular. Algo que, si bien vemos en Pedro González de León, no alcanza las dimensiones que tiene para este arquitecto. Es una excelente oportunidad para los visitantes de la ciudad de contraponer ideas y de pensar en puntos comunes que la arquitectura actualmente está desarrollando. Uno de los lugares más visitados aquí en el Museo de la Ciudad de México es el estudio de Joaquín Clausel. Y como pueden ver, es un lugar verdaderamente extraordinario. Está pintado desde el piso hasta el techo. Este espacio fue pintado por Joaquín Clausel. Joaquín Clausel es considerado el único, y si no el único, el más importante de los pintores impresionistas mexicanos. Nació en el estado de Campeche. La razón por la que él llega a vivir aquí es que Joaquín Clausel, conforme va creciendo, se pronuncia en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Siendo muy joven, va a pronunciar una serie de discursos que le van a traer problemas con el gobernador de Campeche, su estado natal, y con el tiempo pues lo van a expulsar de la escuela y del estado. Llega a vivir a la Ciudad de México y aquí se va a poner en contacto con uno de sus mejores amigos, Antonio Cervantes, quien era descendiente de los condes de Santiago de Calimaya y que vivía en este palacio. Joaquín Clausel sigue participando activamente en la política en contra de Porfirio Díaz y se va a convertir eventualmente en un editor de periódicos. Como editor va a publicar la historia novelada de Tomochic, lo que va a terminar de enojar al presidente Porfirio Díaz, quien va a mandar a encarcelarlo. Por azares del destino logra escapar de la cárcel y se exilia primero a Nueva Orleans, luego a Nueva York y finalmente a París. Y en París con tiempo libre va a conocer a los pintores impresionistas y va a comenzar a pintar él mismo. A su regreso, por ahí de 1896, se va a casar con la hermana de Antonio Cervantes, Ángela Cervantes, y va a construir este espacio en la parte más alta del edificio, en la parte más alta del palacio. A partir de ese momento va a comenzar a pintar, así que todo lo que ustedes ven en este espacio fue pintado desde 1900 hasta 1935, año en el que murió.
hay un número muy grande de temáticas. Va a retratar, por ejemplo, muchísimo paisaje. Pero también va a haber un número muy grande de pintura de marinas. Al mismo tiempo tenemos algunas imágenes de animales, personas, la mayoría mujeres. Ya un poco más adelante va a comenzar a introducir rostros definidos a su pintura, pero siempre con la intención de mostrar como parte de su arte una tendencia hacia la naturaleza, hacia lo natural y hacia también un poco de juegos visuales ahí interesantes, como aprovechamiento de agujeros en la pared o también de algunas imperfecciones del muro que él va a aprovechar para concluir los cuadros. ¿Y nos puedes hablar un poco sobre algunas de las obras, de las múltiples obras que podemos encontrar aquí? Claro que sí. Mira, es curioso porque Joaquín Clausel nunca se consideró a sí mismo un pintor y por esa razón es muy extraño encontrar cuadros firmados por él. Sin embargo, las temáticas nos hablan mucho acerca del sello particular de este pintor. Una de ellas la vamos a encontrar aquí y es justamente un Cristo que se está jalando el cabello. Una actitud que es muy poco común y que, según algunas crónicas que han llegado hasta el museo, habla de cómo percibía la idea de religiosidad en el momento en el que Joaquín Clausel estaba vivo. Otra de las pinturas también es una cabeza de león. Esa cabeza de león cuenta una anécdota muy interesante porque fue una competencia que realizó Joaquín Clausel con uno de sus mejores amigos y quien le convenció sobre todo de exhibir sus cuadros, y que es Gerardo Murillo, el doctorado. Entonces, es la única pintura en este sitio que no fue pintada por Joaquín Clausel, sino por su amigo Gerardo Murillo, y que se encuentra en el otro muro. O también retratos de su familia, de sus hijas y de su hijo en estas paredes. Es en realidad toda una aventura venir y descubrir qué tanto nos dejó Joaquín Clausel en este cuarto. Nuestro centro histórico está lleno de lugares asombrosos que podemos descubrir, como el Museo de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado este programa porque de verdad vale la pena estar aquí. Déjame tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo, nada más tienes que entrar a nuestro podcast en iTunes o visitar nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los veo la próxima, aquí en De Todo.